Está con nosotros el senador del Movimiento al Socialismo, Efraín Chambi, y también el senador de Unidad Demócrata, Edwin Rodríguez. Bienvenidos a ambos, buenas noches, un placer tenerlos. Buenas noches. Buenas noches, Priscila, muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy han tenido una sesión, por lo menos en la Cámara de Diputados, bastante complicada, ¿no? Y continúa todavía el trabajo y el análisis y el debate del pedido del presidente Evo Morales de la abrogación del Código. Senador, arranco con usted, por favor. Bueno, no muy satisfecho porque era un código que definitivamente expresaba lo que el pueblo boliviano demandaba, el cambio de la justicia boliviana. Se estaba dando un salto cualitativo como un aporte en la justicia boliviana. Sabemos muy bien que este código no iba a resolver la justicia como tal, sin embargo era un aporte importante, donde este código definitivamente de alguna manera hacía que los jueces, fiscales y los abogados deben ejercer con mucho compromiso con la sociedad boliviana y estricto apego a la normativa. Bueno, las condiciones se han dado de esta manera. Lamentamos que se haya dado esa derrota de la mentira hacia un código que tenía muchas bondades. Probablemente era perfectible, como toda norma siempre es perfectible, pero el fondo del código tiene muchas bondades. Los que son abogados, muchos lo han reconocido aquí de las bondades. La misma oposición reconoció que este código tiene muchas bondades. En el Senado, la senadora Patricia, el mismo Arturo y todos los otros han reconocido cuando estábamos aprobando que evidentemente algunos temas estaban en cuestión en su momento. Al presente se ha tomado una decisión política de nuestro gobierno, en la responsabilidad que nos toca siempre asumir, anteponer una prioridad de ¿qué? Una prioridad de estabilidad, de tranquilidad de la sociedad boliviana, evitar cualquier conflicto social, fundamentalmente no ir a un escenario de confrontación que estaban generando, porque detrás de este código estaba el 21F, estaba el tema de la sentencia constitucional. Eso lo han dicho actores de la oposición y lamentamos que algunos sectores sociales, pocos por cierto, por la desinformación que tenían, obviamente han entrado prácticamente de alguna manera cuestionando el Código del Sistema Penal. Si reconocemos algo como más, probablemente faltó la socialización, probablemente faltó la participación de la sociedad civil como tal, y eso lo reconocemos, pero ahora obviamente está haciendo un proceso de abrogación que lamentablemente va a perjudicar su implementación. Si me permite, senador, por favor, ¿cuál es la mirada que tiene usted? Era, como decía el senador, un excelente código. Mira, Priscila, primero, realmente hay una actuación bochornosa en estos momentos y creo que toda gran parte de la tarde de los diputados del Movimiento al Socialismo, que al momento en que nuestros colegas diputados de la oposición usan la palabra, pues se pasan 15, 20 minutos gritando y no dejando hablar, alentados por la propia presidenta. Eso es algo inédito, que pues no le hace bien a la imagen de un Parlamento Nacional. Mira, nosotros tenemos un criterio muy cercano a lo que la generalidad de la población ha expresado sobre este código. El Código Penal, el código de este sistema penal, lo que estaba pretendiendo, a nuestro juicio, es que se estaba aprovechando de esa potestad del Estado que tiene de luchar contra la criminalidad, de luchar contra el delito, pues también de querer someter al pueblo, de querer generar una especie de dominio y de control para finalmente terminar en un estado policíaco, y que evidentemente eso ha generado la reacción, Priscila, de todo el pueblo. No puede ser que todo el pueblo esté equivocado. No es verdad que es la oposición la que ha llevado adelante esta movilización. Nos gustaría, quisiéramos tener tanto apoyo los de la oposición, pero no es verdad, y resulta que pues cuando se dice que se gobierna escuchando al pueblo, se esperó
2 meses. Hay gente que no pasó Navidad, Año Nuevo, en las calles tuve que estar protestando. No tuvo una buena Navidad esos niños, esas familias, sí, sufrir tanto y después para finalmente abrogarlo. Yo creo que eso es reprochable. Pero esta norma es realmente, ¿toda está mal o hay cosas que son positivas? Lo hemos reconocido, o sea, hay varios elementos en los que tiene, como cualquier otro código, genera ciertas innovaciones, yo diría, pero creo que la parte más importante es que generaba una especie de dominación, una especie de sometimiento al pueblo, que justamente iba acompañado, a nuestro criterio, de 2 elementos fundamentales. Por una parte, la pretendida eternización del poder del presidente Morales a partir de un fallo del Tribunal Constitucional del 28 de diciembre. No nos olvidemos que, 28 de noviembre, a los pocos días aparecían las elecciones judiciales, donde evidentemente los candidatos, lo habíamos denunciado varias veces, venían del movimiento al socialismo y los que iban a votar eran los militantes del movimiento al socialismo, porque el pueblo rechazó, y finalmente terminó siendo una elección judicial elegido por los diputados, senadores del MAS, candidatos del MAS y finalmente militantes del MAS yendo a votar a las urnas. ¿Pero qué tiene que ver esto con el código? Yo digo porque había una triangulación, es decir, había una parte del fallo constitucional, estoy hablando de los tiempos. En ese mismo momento, en ese mismo instante, se estaba hablando del proceso eleccionario, donde los perdedores eran los que eran posesionados como magistrados, y inmediatamente subió de diputados al Senado el tema del sistema del Código Penal, el proyecto de ley. Entonces, a espaldas del pueblo, aprovechándose de la distracción de todo aquello, quisieron aprobar un código en el que se generaba estas consecuencias de dominación del pueblo. Si me permite, ahorita le voy a dar la palabra, por favor, senador, pero me queda algo en duda. Muy bien, el pueblo estaba en lo que usted dice, ¿no? En las elecciones, todo. ¿Y ustedes? ¿Dónde estaba la oposición cuando se aprobaban estos artículos? Cuando se decía este artículo está mal, este otro, ¿hubo observaciones? ¿Se consta en algún acta, no sé, hubo debate sobre observaciones a estos artículos? Claro que sí, Priscila. Recuerdo que un 23 de diciembre entró el proyecto de ley al Senado. Ese mismo 23, a las 4 de la tarde, se estaba programando ya la sesión en la Comisión de Justicia Plural, en el que yo soy parte, por ejemplo, hasta ahora, bueno, hasta hoy día. En 6 horas querían que nosotros leamos absolutamente todo. Se nos entregó, de todas maneras hicimos todo el esfuerzo. En la tarde ya se instaló la comisión y al día siguiente ya estaba aprobado en grande. Entonces, inmediatamente, por lo menos, el suscrito senador hizo varias conferencias de prensa. Desde el momento en que entró, hicimos en la comisión, hicimos la conferencia, denunciamos, hicimos un trabajo ya anterior, porque ya en diputados tardó 5 meses, eso es verdad, pero en senadores no duró ni 10 días. ¿Por qué? Porque al tercer, cuarto día ya estaba aprobado en la comisión, volvimos a denunciar aquello y finalmente entró en debate y bueno, que no tardó ni una semana. Estuvimos denunciando permanentemente, pero el tema es que, como quien dice, en ese momento la distracción, etcétera, de la gente no puso atención al tema. Senador, el presidente Evo Morales, el ministro Arce, el ministro Romero han sido autocríticos y han criticado a la Asamblea también por no haber socializado esta norma. Realmente no la socializaron, ese ha sido un gran problema porque la presidenta de la Cámara de Diputados decía, tenemos las firmas de los sectores con los que hemos socializado. ¿Qué pasó? A ver, probablemente ha existido esa falencia de no llegar a toda la población. Es posible, porque también la sociedad civil organizada en Bolivia es amplia.
Y eso se desnuda también la falta de empoderamiento y de conocimiento de muchos sectores sociales. Esa debilidad lo hemos asumido, lo hemos reconocido. Sin embargo, yo le pregunto aquí al senador, ¿por qué han forzado la abrogación de este código? Nuestro presidente el 4 de enero presenta a la Asamblea derogando 2 artículos en conflicto, que era la de los 105 de los médicos y la 136 de los transportistas. Pocos días después se concreta en una ley nacional, la 1025. Deroga esos ambos artículos y la 292-294 se declara en debate nacional para poder mejorar la redacción, aunque esos artículos tenían todos componentes que no iban contra un cabildo, una movilización. Ahí también fue realmente una especie de calumnia a esos artículos de cómo han posicionado sistemáticamente en el pueblo boliviano. Entonces, ¿qué dice en el código? En 18 meses se implementaba el Código de Sistema Penal. Teníamos más de un año para poder hacer todo, generar todas las condiciones para su implementación, pero también nosotros dijimos en un año, que son 12 meses, mejoremos este código. Todos los artículos habidos por haber, mejoremos y con una ley se pueda modificar, ya sea cambiando, perfeccionando lo que el pueblo demanda. La voluntad política estaba dada hasta ese momento. Pero la oposición, ¿por qué digo la oposición? Evidentemente la oposición no es nada en este momento. La oposición es un grupo minoritario que se redució a un tema de la incapacidad de poder proponer, hasta inclusive de poder generar una situación objetiva y con la verdad hacer una contraposición. Y han apostado por la mentira. Y en este momento que me menciona el senador, ¿cuántos artículos ellos realmente cuestionan y por qué? Y lo demostraremos técnicamente. 2. ¿Cómo demostramos que es político? Al término de cuando nuestro presidente anuncia la abrogación, ¿qué dice Carlos de Mesa? El país está movilizado con un espíritu democrático y protestas legítimas contra el triunfo extraordinario al obligar al presidente a pedir la abrogación del Código Penal. Rubén Costas, ¿qué dice? El gobernante debe llevar por vía democrática y debe ejercer el poder democráticamente. El presidente cumpla su mandato hasta el 22 de enero. Devuelva a su soberanía. Bolivia dijo no 21F. Exige respeto al soberanía popular. Samuel de la Medina, igual en la misma línea, ahora unidad del pueblo debe hacer respetar el no del 21F. Óscar Ortiz, ¿qué dice? Igual. Este es el triunfo del pueblo boliviano, la lucha debe continuar para que mediante manifestaciones ciudadanas pacíficas y democráticas se logre anulación del fallo constitucional que habita la región indefinida y se recupere el orden constitucional obedeciendo al voto del 21F. Arturo Murillo, Bolivia gana, derrota a Evo, no olvidar el 21F, es el respeto al pueblo, respeto al soberano. Para la oposición el Código Penal fue su caballito de Troya que aprovecharon perfectamente. Y obviamente ante el desconocimiento de la población boliviana, muchos sectores sociales evidentemente pues pusieron en duda y se movilizaron. Evidentemente hay temas pues y cuando hablan con la mentira que te van a quitar tu casa, que este código estaba regulando el derecho propietario, mentira. Cuando hablaban de los impuestos, no afectaba a la hermana del mercado, de abarrotes, afectaban a grandes comerciantes que importaban, ¿no?, con un capital mayor de $500,000, ¿no? Entonces, estos aspectos no han sido, quién sabe, aclarados en su debida oportunidad, ¿no? Y obviamente el pueblo se ha puesto pues susceptible y obviamente en algunos casos se han movilizado, como el caso de la Federación de Transporte Federal de Cochabamba, ¿no? Pero cuando se ha hablado, ellos mismos reconocieron que tenía muchas bondades, como el hermano senador. ¿Qué necesidad había de abrogar si tiene muchas bondades, sino más bien perfeccionar? O sea, aquí ¿qué ha apostado la oposición? Anulamos todo y que la justicia siga mal. Y obviamente pues culpar a quién, a este gobierno, como siempre lo han hecho. Ahora, senador, usted me dice, teníamos 1 año y medio para perfeccionar la norma y trabajar una ley y todo esto, pero no es hacer un doble trabajo. O sea, ¿por qué no se hizo antes la socialización? ¿Por qué no se convocó a la gente? ¿Por qué no se escuchó antes para evitar justamente este tema y no hacer doble trabajo? Primero, yo ratificarme. Este código no creo que tenga falencias de orden técnico. Este código es un código restaurador, conciliador. No digo que es perfecto, es perfectible. Por tanto, nosotros hemos apostado a eso. Pero obviamente no se ha llegado probablemente a toda la sociedad civil,
¿verdad? Pero los 18 meses es para poder poner en vigencia, en aplicación. Hay que generar muchas condiciones en los juzgados, en la fiscalía y otros temas, porque hace un cambio, un giro de 180 grados. Entonces hay muchas cosas que hay que poner en condiciones. Pero en esos 18 meses nos hemos dado un año para perfeccionar. Escuchando al pueblo, probablemente en algunas nos podríamos haber equivocado, al final somos humanos y las normas son perfectibles. Pero, y bien como lo dijimos, que toda la población que observa algún artículo demuestre fundamentadamente, técnica y legalmente que está mal y vamos a cambiar o perfeccionar. Esa fue la línea. Y lamento mucho a estas alturas, es un código que no va a entrar en vigencia en 18 meses, quedó en foja cero. No sé cuándo se volverá a tomar esta agenda, porque hay que generar a partir de esta experiencia un gran pacto social nuevamente, ¿no? Para que realmente sea una norma como espera el pueblo boliviano. Pero el presidente fue claro, ¿no? Dijo, yo ya no quiero código Banzer y se tiene que trabajar rápidamente otro código. Ya están trabajando como oposición también un planteamiento para modificar algunos artículos, para cambiarlos, no sé. A ver, Priscila, yo quiero leer el artículo 241 de la Constitución Política del Estado y el 242. ¿Qué dice? El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de políticas públicas. Hablando de participación y socialización de cualquier norma. El artículo 42 es más claro, es decir, 242 de la Constitución. La participación y el control social implica, además de las previsiones establecidas en la Constitución y la ley, apoyar al órgano legislativo en la construcción colectiva de las leyes. Es decir, la Constitución nos obliga a que el órgano legislativo, es donde se hacen las leyes, pues tenga que hacerla con informar, socializar, compartir con la gente. Si no se hace ese tipo de leyes, obviamente estas son las consecuencias. Entonces, hoy el órgano legislativo, y hay que decirlo con nombre y apellido, hoy el órgano legislativo se ha convertido simplemente en legalizador de los caprichos del presidente, entre otras cosas, ¿no? Yo no sé, debatir acá con el senador, no sé si tendrá sentido, porque ahí no se debate, aquí se cumple órdenes. O sea, si hoy vamos a debatir y mañana va a decir otra cosa el presidente, entonces acá los diputados senadores del MAS no tienen pues absolutamente ningún poder de decisión. ¿Es decir, así, senador? Porque si no fuera así, no estaríamos abrogando hoy lo que ayer defendieron. Si me permite, ¿no es cierto? Entonces, responder, querido hermano, por la pregunta de la hermana. Perdón. A ver, somos un gobierno y hemos llegado al gobierno como movimiento al socialismo. Tenemos asambleístas por el movimiento al socialismo. Hay un gobierno que está gobernando. Y como gobierno tomamos decisiones. Tenemos programa, tenemos una agenda legislativa como gobierno. Y el año pasado era un año de justicia y queríamos cumplir con el Código de Sistema Penal. Ahora bien, nuestro presidente evidentemente siempre hace reuniones periódicas con la Asamblea, con el Ejecutivo, con la CONADCAM, con todos. Eso no quiere decir que está sometido al compañero. O sea, yo respeto su opinión, pero no la comparto. Nosotros obramos en función a un debate nacional. Tenemos nuestra Agenda 2025, tenemos nuestro programa de gobierno 2015-2020, donde están estos temas. Y tenemos que eso aplicarlos orgánicamente y disciplinadamente. Eso quién sabe la diferencia con la oposición. Ahora, cuando dices colectivamente, no solamente es colectiva, es además también participativo, querido hermano Rodríguez, ¿no? Ahora bien, cuando dice que no han participado, mira, tenemos notas cruzadas al Colegio de Abogados, Colegio de Arquitectos, muchos ni siquiera han propuesto. Y probablemente nosotros tendríamos que haber insistido, es posible. Repito, eso todavía lo reconocemos. Pero algo jamás no vamos a reconocer. La oposición no tiene moral para poder reclamar, menos para proponer a estas alturas. Porque tenían 3 años para poder hacerlo en el Cámara de Diputados, porque 3 años se construye este Código de Penal, hermana. ¿Ustedes presentaron alguna propuesta en estos debates que se han dado en la construcción del Código? Mira, Priscila, nosotros hemos hecho conocer varias propuestas y observaciones al Código, ¿no? Está ahí
en archivos, los podemos demostrar en cualquier momento. Es más, mientras el 5 de enero estaban aprobando la derogación de 2 artículos, nosotros hemos presentado este proyecto de ley de abrogación total del proyecto de la ley de 1005, ¿no? Si nosotros no propusiéramos, no habrían estos documentos. Ahora la pregunta es al senador Chambi: ¿van a abrogar en función de esta ley o van a hacer otra ley? Porque el reglamento de la Asamblea Legislativa establece el principio de prelación. O sea, ¿cuál ley entró primero para abrogar, ¿no? Entonces, las propuestas que se presentan realmente son consideradas o no sirven para el oficialismo, o simplemente se dice no tienen propuesta. Es una clara muestra. O sea, nosotros hemos presentado el 5 de enero, cuando estaban derogando 2 articulitos, nosotros estamos proponiendo que se abrogue todo. Ahora el presidente ha dicho que se abrogue todo, y bueno, ahora van a tener que borrar con el codo lo que han defendido con tanto ahínco. ¿Y lo van a seguir defendiendo, senador? Esa es la poca capacidad de poder debatir de la oposición. Ya me pone a debatir un tema de procedimiento legislativo cuando el tema es de fondo. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con la abrogación, compañero. Si lo hicimos es por una responsabilidad política, para no perjudicar al pueblo boliviano, para no seguir viendo marchas, protestas innecesarias en base a la mentira. Pero la marcha no era del pueblo. Yo lo he escuchado clarito. Y cuando hay una prioridad, es el pueblo, no la oposición. Ahora bien, seguramente se va a considerar en la Asamblea y por mayoría se aprobará cuál va primero o no. Hay procedimientos legislativos, eso no creo que interesa al pueblo boliviano. ¿Qué consiguió con la abrogación, compañero? Yo le he preguntado, a ver, mencióname cuáles son los que realmente perjudican al pueblo boliviano en este Código de Sistema Penal. Mencióname unos cuantos, lo debatiremos. No hay ni una. Dime una, dime, y digamos de cara al pueblo. 2, ¿cuál es el Código Penal que ustedes que proponen? Porque al abrogar están dejando el Código Banzer. Entiendo que como son de la oposición, prefieren que se quede un código de un gobierno de facto como es de Banzer. Y ese código está haciendo mucho daño al pueblo boliviano. Con abrogar están condenando que este Código Penal no va a entrar en vigencia en 18 meses. Ahora, cuando dice, ¿cómo van a trabajar ahora? Ahora, vamos a hacerlo, como siempre, desde las bases. Ahora más que nunca, tomará su tiempo necesario y vamos a trabajar. Todos los sectores, todos los que se movilizaron pueden pedir una audiencia con la Asamblea para dar a conocer cuáles son sus criterios y sus propuestas. Seguramente se va a hacer una agenda en adelante. Yo no puedo anunciar nuestra autoridad para hacer eso, no será pronto, será al año. Lo que sí, esto va a requerir un gran pacto nacional. Eso es fundamental porque estamos hablando del sistema penal. Y el pueblo boliviano sabe, aquel hermano que nunca ha delinquido, que nunca va a cometer delitos, que no va a evadir impuestos. Este código protege al humilde, al hermano correcto, al hermano que definitivamente está aportando al pueblo boliviano. Probablemente afecta a aquellos que evaden impuestos. Hasta eso se ha tolerado. Antes creo que era 200.000, Rodríguez, ahora se ha subido a 500. Hay muchas bondades. El chofer que atropellaba era directo a la cárcel. Ahora aquí se prevé todavía algunos temas de que se pueda primeramente investigar con objetividad y luego dar, porque a veces no siempre el chofer tiene la culpa, también puede ser el peatón. Entonces, antes, así tenga el peatón la culpa, el chofer era igual adentro. Eso también aquí se estaba de alguna manera protegiendo. Siempre en el tema restaurador, en el tema de la conciliación. En ese sentido, lamento mucho, sinceramente, yo represento a las juntas vecinales, nuestro deber es defender al tema al enfermo, al pasajero, al peatón, al usuario, al consumidor. Imagínense el tema de la mala praxis. En el debate, ¿cuándo la oposición ha defendido en el tema de mala praxis? A ver, si bien se habían acompañado a 205, se ha derogado, hermano, ¿qué han propuesto en favor de aquel que es sujeto al enfermo por mala praxis? Un enfermo operado por un médico que no es experto en el tema y le arruinan la vida de por vida. ¿Quién se pone?
¿Qué han propuesto ustedes al respecto? Solamente eso, apoyamos al colegio de médicos, están en su razón, pero ¿qué han dicho por los enfermos? Dígame una, ¿qué han dicho? Nada. Absolutamente nada. Se han opuesto al tema de la movilización arrogándose por la representación del pueblo, donde ese artículo no va orientado a encarcelar, porque así lo han dicho, a marchas ni cabildos, para nada. Es más, si me permite, ese tema defiende la 137. Y esa es la gran mentira que tiene la oposición, lamentablemente. Y en ese entendido, lamentablemente, ante esta... vamos a ver la 130... No, la 294, perdón, me estoy equivocando. La 293, 294. ¿Qué dice la 293, parágrafo 2? Esto nunca lo ha dicho la oposición. Siempre lo ha tenido bajo las mangas. Las acciones de movilización social no constitutivas de las conductas descritas en el parágrafo precedente, que habla de sedición, que habla de alzamiento armado y otros, ¿no?, que tengan por finalidad la reivindicación o ejercicio de derechos humanos, derechos sociales o cualquier otro derecho constitucional, no serán considerados como atribuidos a los derechos del pueblo. ¿Quién define qué movilización tiene o defiende algún derecho? Los derechos pues no están en cuestión, los derechos se exigen, ¿no? Y por tanto no tendrían que estar constituidos delito. Eso dice acá. Claro, pero ¿quién va a definir eso, senador? ¿Un juez? Un juez masista. No, a ver. ¿Cuál es el procedimiento? Según usted, explíqueme a mí que no conozco. La autoridad competente... ¿Quién es la autoridad competente? ¿Quién es la vía jurisdiccional? Es un juez, la fiscalía, etcétera. Pero ya me están llevando a proceso. No, pero... Ya el juez dirá si tiene derecho o no, pero ya me llevaron a un proceso. Pero está escrito de que eso no constituye delito. Por eso. No está penado por ley. Claro, pero ¿quién define? Un juez. Y para llegar al juez tiene que haber una denuncia, tiene que haber un proceso. Lo que no está escrito... No es que nos acercamos al juzgado y dice, señor, eso no es un delito. Tiene que haber un procedimiento. Lo que no está penalizado en este código, pues no está prohibido. Las marchas, los cabildos, todas las protestas están totalmente permitidos, son legales en el país, además constitucionales. Y el parágrafo 2 del artículo 294 ratifica aquello. ¿Y cuál es la línea roja? La línea roja es que esto traspase a un delito. ¿Y cuál es el delito? Un secuestro o la afectación de un ornato público que recae en daño económico, entre otros. En tanto cuanto hay una marcha responsable, como siempre les ha habido, pues es permitido. Entonces, no tendría por qué un juez o un fiscal admitir esa demanda, porque eso es totalmente constitucional y legal. Bueno, ya estamos entrando al detalle y yo creo que vamos a tener mucho para debatir. Le doy, por favor, unos... Sí, por equilibrio, presidente, Adelante, yo le pido, por favor, porque... Bueno, estamos hablando solo del 294. Solo este comentario, por favor, le pido, porque no tenemos... podemos hablar de varios, ¿no? El 47, por ejemplo, legaliza la tortura, y lo puedo demostrar. En el caso 294, ¿qué dice en el parágrafo 1? Que también el oficialismo no lo quiere leer, ¿no? Dice, la persona que forme parte de una fuerza armada. A fuerza armada. Pues, ya, ahora bien, o grupo de personas que se atribuyan los derechos del pueblo, pero armados, o grupo de personas, hay un o, no dice, no solamente se inscribe a la Fuerza Armada, sino o grupo de personas que se atribuyan los derechos del pueblo o pretendan ejercer tales derechos a nombre del pueblo, serán sancionados con prisión de 2 a 4 años cuando corresponda inhabilitación. Y cuando corresponde inhabilitación. ¿Eso qué quiere decir? O sea, si hay un grupo de personas, al final el juez masista, porque así hay que decirlo, porque así está la justicia, va a determinar si corresponde al parágrafo 2 o al parágrafo 1. Entonces, nosotros no estamos simplemente supeditados, Priscila, a un texto como este, a un tipo penal, sino a qué estamos supeditados, y eso hay que decirle al pueblo. ¿Cuál fue el reclamo del pueblo? Además, que la justicia está administrada por esos magistrados perdedores que el pueblo le ha dado la espalda, y son ellos los que hoy van a administrar con este instrumento. Entonces, esos magistrados lo que van a hacer
es determinar si una marcha, si un grupo de personas se atribuye o no la representación del pueblo. Y ojo, ahí van a ver pues obviamente si son del partido, son inocentes, por mucho que sean delictuosos, ¿no? Y si no son del partido, por mucho que sean inocentes, van a caer en el tipo penal. O sea, el tema fundamental también está en esa triangulación de quiénes son los que los van a administrar con este tipo de código, Priscila. Eso es lo que el pueblo va a reclamar. Solo 30 segundos. Los últimos 30 segundos. 30 segundos. Hay dos cosas. Lo que es la marcha, los cabildos, están totalmente garantizados, no se está penalizando absolutamente, no se estaba penalizando absolutamente nada. Lo que se refiere el compañero es a grupos armados, como ocurrió en la Media Luna, que agarren armas y empiezan a hacer actos de subversión. A eso se refiere. Y cuando hablan de Fuerza Armada, las Fuerzas Armadas desprendiéndose del mando orgánico, ocurre como ocurrió con el capitán Vargas en un momento, creo, acá. Eso tampoco está prohibido. Son temas concretos, hermanos. No podemos faltar a la verdad en este momento. Sin embargo, el pueblo boliviano seguramente conocerá. Me invito a que puedan comprar y puedan leer. Aunque tengan cuidado, hay una versión falsa que ha hecho la oposición, totalmente desvirtuada, está en el Ministerio Público por si acaso eso, ¿no? Que seguramente van a averiguar. Hasta eso han hecho la oposición. Pero compren de la Gaceta Oficial, léanlo y hagan su propia interpretación. Bueno, yo quiero agradecerles. Sé que vamos a tener más programas como este porque tenemos que ir debatiendo, tenemos que ser parte también del debate y que usted conozca cada uno de los artículos y pueda ser escuchado. Gracias, ha sido un placer tenerlos, senadores. Gracias.